Buenos días, otra vez como todos los jueves estamos en los conversatorios de TV Andina. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que nos encanta, la comida, la gastronomía. Vamos a hablar un poco qué pasa con nuestra rica comida. ¿Es un boom? ¿Será una tendencia? ¿Qué es necesario para que se convierta en una reconocida gastronomía en todos los ámbitos? Pero antes de eso, por favor, quiero presentar a mi compañero de conducción, Pepe Vadillo, que nos va a hacer la presentación de nuestros invitados. Hola Karina, mucho gusto estar acá, está viendo los platillos, ya nos están abriendo el apetito. Vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a Isabel Álvarez. No solo ella es dueña del restaurante El Señorío de Surco, sino que se trata de una socióloga, investigadora, docente y conferencista con mucho reconocimiento nacional, con muchos premios. Es miembro fundadora del Centro de Cocinas Regionales, Investigación y Desarrollo, SECOMER, y de la Asociación de la Gastronomía Peruana, APEGA. Trabaja el tema de la historia de la gastronomía, entre otros temas. Es conocida, como decíamos, a nivel internacional y ha publicado diversos libros. También tenemos al señor Joan Vega. Él es gerente de soluciones de marketing de Arellano Marketing. Es un ingeniero industrial formado en la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un MBA por el Centrum Católica, especializado en marketing y ventas de SAM. Tiene 5 años de experiencia en la investigación de mercados y marketing estratégico y 9 años de experiencia en la gestión comercial y de marketing de servicios. Y finalmente tenemos al chef Luis Cordero, Lucho Cordero. Él es docente y chef también. Su especialidad son los pescados y mariscos y es uno de los referentes de la cocina peruana. Él es propietario del restaurante Miraflorino Capayaj, es un nombre moche. ¿Qué significa? Nos dice, es la pasta que se hace de sal y ají que hacían los moches para preservar mejor las carnes. Ya tiene su restaurante 6 premios y también acaba de ganar este año en el Mistura el chupe de pescado sostenible. A todos ellos les damos la bienvenida y muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros estos minutos. Primero vamos a hablar de la historia, de la identidad nacional. Se ha hablado mucho de que este boom ha nacido, los peruanos lo han redescubierto de alguna manera desde que Gastón Acurio habló con amor de las cocinas regionales, ¿no? Sin embargo, tenemos una prehistoria larga, desde la época precolombina, cuando nuestros primeros peruanos comenzaron a domesticar las especies. También luego durante la colonia vinieron las primeras fusiones con lo chino peruano, con lo afroperuano y todo lo demás. Historia de la gastronomía, y tenemos a Isabel Álvarez. Queríamos saber qué es lo que opina al respecto. Bueno, en primer lugar, las cocinas en el mundo en general y las cocinas regionales de cualquier país no son procesos individuales, o sea, no hay una persona que sea la que inicia o que la desencadena. En principio, esto hay que asumirlo. Las cocinas son procesos de construcción colectiva. Por eso es que no podemos pensar quién inventó el caucao, el oyuquito, el escabeche. Son procesos que inclusive a veces no tienen ni siquiera su inicio en el Perú, sino que vienen de procesos de mestizaje producto de la fusión con Europa. Evidentemente este desarrollo de la cocina tendrá pues unos 20, 30 años y es producto también, aunque parezca mentira, de los flujos que llegan del exterior cuando hay un desarrollo en la cocina de Francia, de la década del 70, y en fin, el tema es largo. Pero si tuviéramos que situarnos en el Perú para hablar de su importancia, yo creo que es importante asumir que la cocina de hoy no es la cocina de hoy. La cocina de hoy expresa un pasado. Y por eso es importante saber que si queremos una cocina importante, que trascienda, que no sea una moda, tenemos que acudir al pasado. O sea, no se puede construir nada en el presente si no valorizamos el pasado. La mejor manera de ser contemporáneos, de ser importantes en esta sociedad que es tan fugaz que es la sociedad moderna, es ir al pasado con respeto, tratar de tomar esos aspectos fundamentales que construyen una identidad y que construyen la base, la técnica, el estilo, la idiosincrasia de hacer cocina y de estar en la cocina. Son procesos complejos, no es simplemente el tema del yuquito, el caucao, el cevichito, no, o sea, hago un poco de ironización para decir que la cocina es mucho más que eso. Y si no lo consideramos así todos, desde el ingeniero, el que hace la publicidad, el ingeniero agrónomo, el investigador y psicólogo, no hemos entendido la cocina. La cocina es un proceso muy complejo, riquísimo, lleno de matices,
de situaciones. Por lo tanto, creo que la historia es muy importante. Y algún ejemplo daré y breve. Por ejemplo, he traído, venía leyendo, porque me vengo de Miraflores. Este libro, por ejemplo, es un libro sobre Apurímac. ¿Pero qué es esto? Este es un libro de un proceso largo que se ha hecho de trabajo con San Martín de Porres, que es una propuesta mía que se trabajó con el Colegio de Sociólogos y va a salir ahorita el 3 de diciembre, con eso estoy avisándole al público también. Es reconocer y revalorizar las cocinas regionales del Perú. Y se han investigado en 6 regiones del Perú, que son parte de las cocinas regionales, que para variar el centralismo se las traga, las invisibiliza y solamente son dadoras de insumos. ¿Quién piensa en la cocina de Huánuco? Puedo casi retar, ¿quién me saca 3 platos al hilo, como se dice, de Apurímac? Ninguno, y lo puedo entender, pero no debe ser así, porque las cocinas regionales no es el insumo. La cocina regional es su historia, es su cultura, es su música, es su sentir, es todo. Entonces, en esa línea, que es la que yo trabajo y que por tanto insisto con tanto vehemencia, porque amo mucho a mi país, hemos hecho diagnóstico de 6 cocinas: Apurímac, Ayacucho, Lima, Cajamarca, Huánuco, Mantaro. ¿Y qué hemos hecho? Una visión integral. Salen ya, estaba en el camino, venía leyendo Apurímac, porque además es tierra de mi madre, y quería leer, porque además lo ha hecho Pedro Pablo Copa, que es el decano del colegio, y lo vamos a presentar el 3 de diciembre. Y, por ejemplo, ¿esto para qué sirve? ¿Para que un chico lo sepa? Sí, seguro. ¿Sabes para qué sirve? Para que las cocinas regionales, los presidentes regionales, incorporen dentro de su agenda el apoyo de que estas cocinas se sitúen como parte de la política regional, para que se dé apoyo a los restaurantes, para que se dé apoyo a los pequeños agricultores, para que si hay escuelas de cocina, esta sea como su Biblia, de que aprenda a reconocerse el alumno apurimeño, y en este caso, en el ejemplo, de reconocer. Eso es hacer historia, hacerla siempre presente. Importante, porque tenemos 90.000 estudiantes a nivel nacional que están siguiendo la carrera gastronómica. Eso es importante, ¿no? El tema de lo regional para proyectarse a lo nacional e internacional. Lucho, ¿qué opinas al respecto de esta historia? Hablábamos de Fernando Cabieces, por ejemplo. Bueno, totalmente de acuerdo con Isabel, lo que estaba manifestando, y citando pues en algún día nombrado sabio, el doctor Fernando Cabieces, en su libro, que acá he traído una copia de su libro, que son 100 siglos de pan, o sea, de cocina en el mundo andino. Él, en la página 62 de su manifiesto, tiene unas frases y una connotación muy interesante que me gustaría, antes que nada, renombrar un hecho histórico que dice que a finales del siglo XVI 3.500 magrebíes fueron traídos a Lima y ni uno solo a México. Estos magrebíes eran los esclavos del rey Felipe II de España, que fueron pedidos por los caballeros andaluces de la conquista, porque al conquistar el Perú, lógicamente el sable, la espada, el caballo, el barco, el arcabuz, no había mujeres. Y estos hombres conquistadores eran los hidalgos del rey, entonces eran nobles y tenían que dejar la semilla. La semilla tenía que venir de Iberia, de España, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, salvo un hecho histórico, que Pizarro se casó con una ñusta, ¿no? Pero, en fin, es un tema aparte. Este párrafo que habla este señor Fernando Cabieces, el doctor Fernando Cabieces, con mucho respeto, voy a narrarles un pedacito del párrafo. Las mujeres moriscas que llegaron con los españoles le agregaron el ácido de los limones y las naranjas agrias, y así nació ese delicioso representante de la comida criolla peruana. Nos dice también Juan José Vega que ceviche o ceviche viene de la palabra cebech. Cebech significa comida ácida en el árabe mediterráneo occidental, exactamente de donde venían los magrebíes. Eso es un proceso de fusión complejísimo. Y viene también, por ejemplo, para mí, ¿no?, dentro de los platos que deberíamos sentirnos muy, muy orgullosos, es la carapulcra, ¿no? ¿Por qué? Porque la carapulcra es el proceso gastronómico quizás más antiguo que tenemos. Es sacar el tubérculo, Isabel, como bien todos sabemos, remojarlo, secarlo al sol, procesarlo, comerlo con otro proceso gastronómico, que es la llama seca salada, que es el charqui, que es similar al mojam turco, que viene a ser conocido después como muyami. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de procesos gastronómicos de los Andes y peruanos estrictamente hace más de 3.000 años. Entonces, cuando hablamos de historia, ahí podemos empezar precolombinamente mucho tiempo atrás, ¿no? Papa 8.000 años, ¿no? La papa. No, es una cosa si hablamos de mil, o sea, el valor nuestro es que somos milenarios. Acá no hay que sentirnos orgullosos por lo nuevo, porque eso es efímero, porque todo lo nuevo está condenado a desaparecer. Lo que va a trascender es la historia. Isabel, perdóname, cogiendo esa última frase que dices,
si bien nuestra comida es milenaria y su trascendencia cada vez es más notable, ¿desde en qué momento se empiezan a sentir esa sensación de que ya es una cosa avasalladora? A ver, me dice, me entusiasma responderte, pero me tengo que medir por el tiempo. Sí. Pero a ver, vamos a ver. Yo creo que la cocina peruana, desde que se constituyen colonias, repúblicas, se asientan más, como que ya se genera como una partida de nacimiento y es asumido y empieza a generarse como parte de una entidad, de un basamento del gusto, de la constitución del gusto, del ADN cultural, de gustar algo, ¿no? Por ejemplo, eso se da, creo, a partir de colonia, fines de colonia, república, y que ya se constituye más el sabor. Pero como proceso siglo XX, digamos las cosas por su nombre, la cocina peruana era devaluada, se comía en casa, cuando alguien se casaba, se contrataba un buffet de fuera internacional, que lo comían con una cara así como mascando un corcho porque no había ningún placer, pero es que la cocina tiene un papel social, a través de la cocina uno es, deja de ser o quiere ser, es un vehículo de ascenso social también, entonces la gente comía con... Claro, después detrás sí se comía la cosa rica. O sea, siempre hemos tenido como una dualidad. O sea, cuando queríamos placer rico, sensual, sabrosón y otra cosa más, comíamos lo nuestro, pero cuando queríamos aparentar, comíamos otro. Eso creo que afortunadamente está desapareciendo. ¿Y cuándo se da ese match, ¿no? yo creo que eso tendrá, pues, no tiene más de 30 años, 20 años. Es un proceso reciente. Claro. Yo diría que eso es un proceso reciente. Yo creo que hay dos elementos importantes, porque es muy interesante lo que comenta Isabel y Lucho. Yo creo que nace en la valoración por la comida peruana, porque hay un mayor conocimiento, hay una mayor promoción y una mayor difusión. Yo creo que, por ejemplo, en Arellano, que siempre investigamos el comportamiento de los consumidores desde un punto de vista social y de marketing, siempre hemos visto, por ejemplo, que una clase media siempre le gusta la comida, o sea, ha sido de buen comer y comer en casa, pero en la medida que se ha ido poniendo en relieve que la comida es peruana rica, es deliciosa, que no tiene nada que envidiar, que tiene mucho potencial, que es nutritiva, que es contundente, eso ha generado una mayor promoción, inclusive una mayor identificación. Claro. Por ejemplo, parte del estudio que hemos realizado nosotros, salía que dentro de los motivos de orgullo del Perú, el primer lugar era Machu Picchu, el segundo lugar eran los recursos naturales y el tercer lugar la gastronomía. Y te hablo del 2009. Ahora en el 2013, la gastronomía ocupa el segundo lugar de orgullo de un peruano, siendo superado únicamente por Machu Picchu. Entonces, lo importante es acá que en la medida que se promocione, se difunda, y en la medida que las personas reconozcan, sí, efectivamente es rico, es delicioso, hay una mayor valoración, como dice Isabel, hay un mayor reconocimiento. Oye, es lo mío, es bueno, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo otro, para complementar lo que dice Isabel, parte de la historia, es que la gastronomía es articuladora. No solamente radica en el chef o en la comida per se, sino nace desde los productores, de la agricultura, los pescadores, el distribuidor, el puesto de mercado, el bodeguero, el restaurante, los mozos, la cadena de educación, toda la cadena, las franquicias, es todo. O sea, el tema de la historia es que es articuladora la gastronomía. Entonces hace un clúster que puede dar mucho potencial, que vamos a dar en un tercer nivel, ¿no? Ahora, Karina, una acotación también, por ejemplo, para ver también desde el punto de vista de historia, porque soy un fanático así como de la cocina y del mar, sobre todo, también de la historia, y citando pues párrafos del doctor Cabieses, y hablamos pues del quiche kebab. El quiche kebab es el pincho moruno andaluz, termina en anticucho en el Perú, y la palabra puesta por la raza negra, anti, del antisuyo, de donde viene el ají, de la selva, anticucho, del antisuyo viene el ají, anticucho es el anticucho. Este doctor Cabieses, como le digo, va a ser connotado algún día como sabio, ¿no? Y nos comenta que dentro de las costumbres pues, que teníamos en el Perú, que tuvo un fraccionamiento terrible con la colonia, porque tuvimos que pasar de ser país agrícola a ser país minero, entonces no había qué comer y quizás se diezmó más gente con la hambruna, las enfermedades, que la conquista. Entonces se estableció, y nosotros nos preguntamos, porque todos los peruanos, cuando tú le preguntas a un peruano y le dices, oye, ¿cuántas veces comes arroz a la semana? Todos los días. Tú dices 14 veces. ¿De dónde viene esta costumbre? Bueno, traída por los españoles a través del mundo árabe, mediterráneo. Llega acá, pero a la falta de hambruna por la colonia, la zafra que le daban a todo trabajador en la tierra era 700 gramos de arroz diario. Entonces, esos 700 gramos de arroz diario que se implantaron en la colonia, con la traída de chinos y morenos y todo este asunto, hizo de nosotros la gran costumbre de comer arroz. El lomo saltado era
quien nos enseña a saltear son los chinos, cuando vienen en el siglo XIX. Y los latifundistas veían a estos señores saltear, porque no te olvides que en el escalafón chino la carne la come el pueblo. El noble, el emperador, come aves y peces. Chancho, lo que siguen al emperador, y carne es el pueblo. Entonces eso del lomo saltado viene del pueblo, porque ellos salteaban los restos de comida. El latifundista vio y dijo lomo a la mesa. Así como el lomo anticucho que viene del corazón y tantas... El corazón lo pone, del Quiscabac lo pone en la raza morena. Lucho, disculpa que es un tema importante hablar de la historia, pero me gustaría desde tu lado personal y de la experiencia propia, ¿cómo tú has sentido, volviendo al tema de este boom, ¿no? Hablamos de la historia, cuéntanos un poco cómo has sentido tú esa avalancha de interés, de gente que viene ya a preguntar al restaurante por algo muy casero, ya no quiere algo muy sofisticado, o tal vez sí, pero viene primero por ese sabor genuino que lo probó en casa. Bueno, en realidad la cocina y la comida, como bien sabe Isabel, Joan y todos nosotros, es una costumbre. Sí. Entonces comer y cocinar es una costumbre. China cocina y tiene costumbres distintas al Mediterráneo, distintas al Japón, distintas a Europa septentrional, a Europa nórdica, a Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Entonces, esta costumbre dada en el Perú desde épocas precolombinas y que se van transmitiendo a través de la colonia y se hacen los grandes banquetes virreinales, asentados por los jesuitas en sus conventos y almacenando los grandes oportos, vinos y tiempo para sembrar, cosechar y trabajar con mucha parsimonia. Vienen después de estos banquetes virreinales juntos con los monasterios, esa costumbre de comer bastante, porque tú al limeño le vas a poner un plato chiquito, te lo critica, inmediatamente, estás jugando a la comidita conmigo, ¿no? ¿Qué es esto? Tengo que estar bien servido, porque esa es nuestra costumbre, comer bien, bien servido, con mucho tiempo. No nos gusta que nos apuren. Por eso nunca van a tener éxito acá, el éxito que pretendemos las hamburguesas o estas cosas tan violentas que tienen en Norteamérica, ¿no? Ojalá. Entonces a mí, por ejemplo, a Isabel me da mucho orgullo ver cuando un niño lo trae su padre a mi restaurante y se sienta a comer ceviche, pues, ¿no? O un caucao, ¿no? De pulpo que hacemos nosotros. Entonces, esas son costumbres. La cocina yo creo que es una costumbre, y esta costumbre que se ha ido cada vez más enarbolando, como decía Isabel, pasaba pues en una época como una veladura, ¿no? Que solamente estaba replegada a las grandes mesas, a los grandes comedores, y el pópulo iba asimilando pues la cocina visceral. Esta cocina visceral vino por justamente los moros, donde nos traen pues el mondongo, donde nos traen los riñones, donde nos traen los hígados, el mismo corazón con el anticucho. Esa cocina visceral que se asienta en el pueblo, en el pópulo, poco a poco la vamos llevando a nuestras mesas y cada vez la vamos trabajando más. Hay anécdotas de banquetes presidenciales, ya luego formada la República, y este boom gastronómico comienza en una forma muy incipiente ya por los años 50, 60, y se comienzan a sentar mucho ya en los últimos 15, 20 años, donde Isabel, el que habla, y juntos con Gastón y todo el resto de cocineros que estamos, cada uno de nuestra esquina, investigando y tratando de darle a todo el pueblo peruano una carta cierta de lo que tenemos como gran orgullo de nuestra cocina, y nuestra comida y nuestros productos, ¿no? Justamente, Lucho, bueno, antes de continuar, queremos recordar a las personas que nos están viendo que a partir de mañana también este conversatorio va a estar en el YouTube de TV Andina, y también va a salir un especial en el diario oficial El Peruano. Justamente hablaste del boom, y el boom es nuestro siguiente punto en la agenda. ¿Qué tanto, por ejemplo, se han modernizado los establecimientos gastronómicos? Queremos primero escuchar a Joan, ¿no? Ya que estudios recientes dicen de que más o menos en el 2006 teníamos 45.000 establecimientos, y hoy en día son más de 100.000 establecimientos, digamos, que se tienen registrados, de los que hay establecimientos gastronómicos. Pero ¿qué tanto, por ejemplo, además de crecer en volumen, ¿no?, también han crecido en calidad de servicio, ya que estamos en este boom? A ver, para complementar esa información, en el 2001 los estimados eran que había alrededor de 40.000 restaurantes, y ahora en el 2011, el último estimado que tenemos es alrededor de 80.000 restaurantes.
Entonces imagínense, en 10 años se ha duplicado la cantidad de restaurantes, ¿no? Por el lado de la demanda, en el 2009 preguntábamos qué actividades suele hacer en su tiempo libre al peruano. Y el 9% declaraba que le gustaba salir a comer fuera de casa. Ahora, cuando esa pregunta la volvemos a hacer 4 años después, en el 2013, ya el 35% declara que le gusta salir a comer en su tiempo libre. Entonces, y esto va de la mano del crecimiento de la oferta con el crecimiento de la demanda, en la medida pues que hay una valoración, un reconocimiento, un orgullo y todo ello, ¿no? Y perdón, ¿y quiénes van primero en esta? ¿A dónde van primero? ¿A las pollerías? Las pollerías siguen liderando, las pollerías pues tienen un matiz interesante porque ese es un plato bueno que no se suele preparar fácil en casa, ¿no? Es democrático porque gusta a todo el mundo y es accesible, la verdad, y también es rendidor porque uno por lo menos puede agarrar una papita, una alita y puede comer y todos pueden disfrutar de un momento, ¿no? Pero, por ejemplo, por el lado de la modernidad, un indicador que nos puede hacer ver que se va evolucionando es que, por ejemplo, en el año 2001, actualmente, en el año 2001 habían cerca de pocos centros comerciales, 2 o 3 centros comerciales. Ahora estamos alrededor de 57 centros comerciales, ¿no? Y en el 2000, de cada 4 años al 2017 van a haber más de 120 centros comerciales. Y los centros comerciales también son puntos interesantes. Más allá de los fast food, también hay restaurantes a la carta que se vienen ubicando, ¿no? Perdón, acá no solo ha funcionado el fast food, o sea, el centro comercial... Tiene también restaurante, sí. No sirve, tiene que tener también su restaurante. También tienen que de comida peruana. Sí, tienen que tener comida peruana, ¿no? Y tienen que adaptarse. Inclusive, yo creo que, adelantándome el reto también va a ser conjugar con la modernidad, ¿no? Porque ya encontramos cadenas de cevicherías en fast food, ¿no? Y antes eran, no sé, hamburguesas, ahora ya son sándwiches un poco más peruanos. Es un tema de reto, inclusive restaurantes destacados que están entrando a centros comerciales, ¿no? Y ante la pregunta de la modernidad, sí, es evidente que viene una preocupación por mejorar los estándares, que aún es un reto pendiente, pero esto también es una demostración de que el sector de educación viene creciendo. Por ejemplo, hay más profesionales que quieren estudiar y quieren dedicarse a la actividad, porque antes, como decía Isabel, quizás ser cocinero, quizás no era tan relevante, pero inclusive ahora desde el colegio, a los niños ya no le enseñan formación laboral a coser un yute, ya le enseñan gastronomía. Computación y gastronomía, ¿correcto? Entonces viene una valoración, los niños quieren hacer sus postres, su comida y comida peruana, comida rica, ¿no? Y ese tipo de aportes que comenta Isabel en las comidas regionales van a ayudar a valorar eso. Yo te cuento una anécdota, ¿no? Cuando estaba en el colegio hace muchos años, cuando alguien decía que quería ser cocinero, era visto pues de costado. Era el niño que tiene 4 años quiere ser cocinero, tiene todos los implementos para comprarle y juegan con eso y nadie le dice nada. Es algo muy valorado en nuestra sociedad. Y lo importante es que se viene democratizando, porque antes de ser cocinero probablemente se podía atribuir a la mujer, porque era la que principalmente estaba en la casa. Pero ahora en la medida que la mujer se incorpora en la economía y está trabajando, ya en el hogar... El hombre se ha apropiado. Sí. No, y el hombre... No, pero usted tiene que saber que la cocina nace con la mujer. ¿Quién les ha no, dado pues, la teta a ustedes? que está muy bien, pero la misma mujer dice, ahora te toca cocinar a ti. Por favor, ¿no? Yo creo nuevamente creo en realidad que esto es cuestión de costumbre también y con todo el respeto, Isabel tiene mucha razón, la cocina nace bastante con la mujer. Bastante, pero, no, nace. No, pero perdona, sí. quiero hacer una acotación, mi ascendencia es vasco, española, francesa. Mi familia la Rabiur provienen del país vasco. Los vascos hace más de 3.000 años, o 2.500, no se sabe cuánto, cocinan los hombres. Y tienen los famosos chocos. Yo tengo un choco en el Capayac fundado el 18 de septiembre de 1990 del año 2008, donde los hombres son los que cocinan. En casa de mi abuelo, donde yo aprendí cocina, el abuelo tenía su cocina y mi abuela la suya. Y estaban comunicados por una ventanita. Y había inclusive una tercera cocina. Era una casa en Breña, donde había huerto, patera, conejera, pollos no existían, había gallina. Pollo viene con el presidente, bueno, si se le podría llamar así. Ustedes ya saben de quién me refiero. En fin, entonces, hay una connotación de que el primitivo, el hombre, es el que salía a cazar y la mujer era la que se quedaba en la cueva a cocinar. Pero las cosas y las costumbres han ido variando y se han ido tomando terrenos y viceversa. Hoy día la condición de la mujer en la sociedad es totalmente útil. Hay mujeres empresarias, mujeres banqueras, mujeres de todo orden, un orden que no se sospechaba antes y una colaboración y contribución que no se tenía sospechada. Entonces,
el aporte antiguo, en este caso, de la etnia de donde proviene mi familia, es un gran aporte, ¿no? De la cocina hecha por el hombre, que Pero tiene otra connotación. Y breve, ojalá nos dé el tiempo, y breve, y entra un tema importantísimo, como que les informo también a las personas que nos están viendo y nos van a ver seguramente. Cuando tú hablas ahora que es importante el aporte de la mujer en la economía, yo te cuento ahorita algo para que sorprese a todos, y voy a darles un adelanto además. En estos momentos estamos culminando un proyecto de ley que yo he presentado al Ministerio de la Cultura y lo han aceptado como proyecto y que se está ejecutando en 6 regiones del Perú, y es para que las picanterías del Perú sean declaradas Patrimonio de la Nación. De verdad que sí, porque y ahí, escúcheme bien, amigo cocinero, usted se va a sorprender como me sorprendí. Yo misma que creí que sabía regular de las picanterías, bueno, no sé nada, exagero para el lado del trabajo que se está haciendo, y es lo siguiente. Estamos trabajando en la zona de Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, con el apoyo, cómo no, de la Universidad San Martín de Porres, que es la única que apuesta realmente, estructuralmente, por hacer cosas serias como esto que tengo en la mano, el padre Leury. Estamos trabajando, ¿y qué se descubre? Escúchame por favor. El aporte de la mujer a través de las picanterías se da desde el siglo XVII, y la mujer no es que hacía chichita para su vecinito, su amiguito, su maridito, hacía porque contribuía al hogar. Tanto así que la colonia grababa de impuestos, y hay luchas que se registran de las mujeres revelándose al hecho de no pagar más impuestos por la preparación de la chicha. O sea, la mujer ha sido la principal contribuyente. ¿Quieren saber algo más? En Piura, la unidad escolar que hay en Piura, la más importante, se construye con el aporte que brindaban las mujeres con lo que grababan al fisco. O sea, la mujer no solamente viva la, no, pero lo digo como inmenso orgullo y para usted, porque todos venimos de una madre. Entonces hay que tener orgullo de eso. Entonces, ¿qué les quiero decir? En estos momentos hay que queremos desarrollar cocinas regionales, no solamente tenemos que hablar de comida rica, tenemos también que constituirnos en la región de los países latinoamericanos en un referente de cómo replantear una mirada justa, honesta, moderna, con respeto a la historia, a partir de las expresiones primarias. ¿Cuáles son esas las picanterías? ¿Saben cuántas chicherías tiene Piura? ¿Cuál es el país que tiene más chicherías? ¿Quieren aventurar una cifra? Más de 1000 y pico de chicherías. Chicherías, o sea, mujeres que venden Piura. Piura, pero miren la paradoja, ¿no? Piura tiene muchas chicherías y picanterías, pero sin embargo, como se llama, están en un estado lamentable. Las señoras pugnan por seguir con su trabajo, porque por una chichería pasa pues un labrador que pasa, un campesino sale, pone su palita al lado, se sirve su chicha. Con la gente que trabaja en Piura, en la misma ciudad, a la mitad de la jornada para y toma, porque la chicha tiene vitaminas, tiene proteínas, que no tiene. Entonces, se viene eso, y con eso les juro que va a haber otra mirada sobre la región. Esperemos, porque si no los agarramos, como dice previamente, el pescuezo a los presidentes regionales. Les digo con el mayor cariño que nos tienen las picanterías, para que aporten al desarrollo, para que cuando vayamos a las regiones, a Piura, no pensemos en el restaurantón gigante. No tenemos nada contra los que hacen dinero con los restaurantes, pero que hay una familia y detrás hayan hijos, y que la señora sienta que se le reivindica, se le revaloriza y se dignifica su dignidad, porque es dignificarnos a todos los países. Valga decir una verdad, Karina, yo he vivido 10 años en Piura. Tú sabes que una de mis aficiones es caza submarina, he hecho más de 30 años cacería submarina, y he vivido mucho tiempo en Piura. Y valgan verdades, la chicha de jora que pasemos en el Capayar la hago yo en casa. Hoy día no tomas la cerveza como tomabas en el 1700, hay técnicas que yo las he ido mejorando. Entonces yo hago mi propia chicha, y valgan verdad, me lo enseñó una señora en el Bajo Piura, en Portachuelos, igualmente para hacer el copús o para el utilizaje, que hoy día se está dejando mucho de usar eso, lo cual yo me niego completamente a dejar de usar. Es riquísimo. Yo cocino no solamente con chicha y zapallo loche, sino en olla de barro. Los caucaos, los locros, los picantes, todo lo hacemos en la olla de barro que sale servida al cliente. Entonces, la olla de barro es un instrumento de connotación muy nacional que se está dejando de usar por cierta flojera, pues, no querer usar esto, tengo que usar la olla. No, porque si no dicen que es antiguo, que eso ya no. No le importa. Sí. Que demora un minuto. Cuando en la cocina hay que respetarle sus tiempos, como en el amor. Así es. No se puede infringir nada. Totalmente. Ningún amor al apuro sale bien, al final todo se acaba. Igualito en la comida. Claro. Dele su tiempo. ¿Por qué un buen sancochado? Porque uno tiene respeto al sancochado, porque se demora, pues. Es que la olla de barro tiene que vigilarla, ¿no? Yo creo que es parte de los retos. Yo entiendo
viendo, o sea, desde el punto de vista de ustedes, que son ¿no? propulsores, yo creo que parte de los retos es cómo lograr esa convivencia, porque la verdad es que en el Perú cada vez más personas se incorporan en la economía. La verdad es que cada vez más mujeres se incorporan en la economía y cada vez el tiempo para dedicarse a actividades domésticas es menor. Entonces el reto es cómo lograr esa convivencia, porque si hemos hablado que la economía peruana es producto de una transformación, el Perú se va a seguir transformando. Y hay que ser receptivos a estas realidades que van cambiando, porque una forma para que las personas mejoren su calidad de vida es con el trabajo. Entonces cada vez las personas van a trabajar más, van a estudiar más. Entonces el reto es cómo conjugar lo tradicional con lo moderno. Es una realidad que tenemos que aceptar. Me gustaría, antes de esto, que ya estamos entrando un poco a los retos, hablar de estas grandes cocinas, las megas cocinas que ya son patrimonio inmaterial, por ejemplo la francesa y la mexicana. Me gustaría que nos cuenten un poco cómo han visto ustedes este proceso de consolidación en el tiempo. ¿Han podido saber para hacer algunos paralelos, digamos, con la peruana? Mira, qué suerte que me preguntes eso para mí, porque por razones y circunstancias estoy cercana para el proceso cuando la cocina mexicana, yo soy muy cercana a la cocina mexicana, a sus instituciones, siempre soy invitada y quiero mucho a los mexicanos. Mire, yo les digo una cosa para orgullo de latinoamericana, lo que ha logrado México con la declaración de cocina como patrimonio oral intangible de la humanidad, es de la cocina de Michoacán, no es toda la cocina. El Perú hasta ahora no lo logra porque no ha habido acuerdo, porque siempre ha sido como una presa política de algún momento de los diferentes gobiernos que hemos tenido, lo digo porque conozco el proceso, pero México lo obtuvo, y lo que México ha obtenido, escuchémoslo bien, no lo ha obtenido ni siquiera Francia. Es más, conozco ya de interior por razones y circunstancias cómo se produjo eso, pero lo que le han dado a Francia le han dado la designación de usos de mesa, prácticamente para usted de tías, lo cual, esto es una sátira criolla que me sale, porque soy limeña, me sale el barrio, pero es así. Y de verdad digo que no me da mucha pena, confieso. ¿Por qué? Porque lo que ha obtenido México es la declaratoria de la expresión de la cocina de Michoacán. O sea, es mucho más importante. ¿Y por qué ha pasado? Claro, muy bien. ¿Y por qué ha pasado eso? También tenemos que saberlo, porque los organismos internacionales, eso es bien importante que lo sepamos, tú que trabajas en esta área de marketing, que es tan importante. Lo que pasa es que tenemos que saber algo, en realidad en el mundo entero, el tema del conocimiento, de cómo reconocer, cómo valorizar, cómo calificar, cómo cuantificar una cocina por donde se la toca, ha sido también ignorancia de los gobiernos, incluso de instituciones como la UNESCO. La UNESCO demoró más de 10 años para saber qué califica, cómo cómo es esto y qué sé yo. Entonces, en esa andanza, hoy ya está todo eso instituido, está formalizado, entonces ya ahora ya se sabe cómo calificar, pero han pasado por errores, aciertos, desaciertos, paradas y qué sé yo. Por eso es que le dan una designación extraña a Francia, que es una gran cocina, bromas aparte, es una gran cocina, y luego le dan a México una cosa importante. ¿Por qué? Porque los mexicanos estuvieron detrás y porque hubieron mexicanos dentro de la instancia de la declaratoria de patrimonio intangible de la humanidad. Perú, ¿por qué no lo ha obtenido? Preguntémoslo. Preguntemos a los diferentes gobiernos que han pasado, porque siempre lo han hecho como un botín y no le han dado a quienes tienen que estar al frente de esto. Pero más entonces, allá, pero todavía está en tránsito, todavía está en tránsito, todavía está eso, está en trámite y detenido, porque todavía no se ha dado luz. Además, si se declara algo, cada año la UNESCO revisa qué se ha hecho con eso. No es que uno se declare, se lo pone como una corbata. No, eso se queda ahí, ¿no? Quisiera hacer una acotación en la cuestión que estás preguntando del reto, que es algo muy, muy importante. Para mí, la parte de más reto hacia la cocina peruana o a la cocina del mundo moderno de Perú, la cocina actual y la que venga posteriormente, es bien simple en el sentido que antes les estaba hablando sobre las ollas de barro. Nosotros debemos conservar los cánones de cocina. El canon de cocina yo le tengo muchísima fuerza. Mi cocina se divide en 3 formas, ¿no? La cocina peruana... que te interrumpa, ¿hay como cánones por nacionalidades? No, o por regiones. Por regiones. O sea, me refiero, por ejemplo, si hablamos de regiones a nivel internacional, mi cocina se frisa en la cocina muy peruana, la cocina vasca y la cocina mediterránea, porque tengo hijas casadas en el sur de Italia. Y en el sur de Italia yo no conozco zona más tradicional que esa. Ellos cocinan de una manera muy, muy determinada. Esa cocina del sur de Italia yo también la practico en casa de Capayac, con las pastas, con los pescados, con las verduras. Pero conservar el canon, si es un caucao, pues Isabel, hay que usar la hierbabuena adecuada a hacer el caucao como es. Si es el seco, que tenga sabor a culantro.
Eso es conservar los cánones, usar las ollas de barro, las cucharas de palo. Eso es conservar nuestros cánones. Si nosotros conservamos nuestros cánones, vamos a conservar la línea de la cocina peruana en una forma eterna. Hagamos la fusión, que es muy valedera, hagamos todos los inventos que quieras y las inventivas que son interesantísimas, porque es el cocinero que está tras el fogón, no tras el celular. Es importante la fusión también, pero el canon es mucho más importante, porque eso es lo que te da la identidad, eso es lo que te da la nacionalidad. Y la otra cosa, perdona Iván que interrumpa, yo creo que dentro de todo esto tuve conversaciones con gente en Europa y acá en Lima también de cocineros muy relevantes con medallas Michelin, que son mariscales de campo, y cuando hablamos de cuál era la mejor cocina del mundo, y decían por Asia la China, por Occidente Francia, por América México, y qué hay de la peruana, qué hay de esto, y era un gran cocinero, 3 medallas Michelin, nada menos. Bueno, mira, hay solo 2 cocinas valederas en el mundo. Un concepto muy interesante, señores, que quiero transmitirles a ustedes. Hay 2 cocinas importantes en el mundo, la buena y la mala. Hay que hacer de la cocina peruana que sea buena. Siempre, ya lo ves, ¿no? Pero que sea siempre. Pero cuéntame, antes de empezar digamos, en esta mirada de encontrar lo que nos falta, me gustaría que también pongamos en evidencia las fortalezas, más allá del sabor, la historia, todo el producto tan fresco que tiene la opción. ¿Cuáles son esas fortalezas antes de empezar a hablar de aquello que nos falta? Porque quizás a nivel de impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos hablado mucho de la cocina, pero quizás compartir unos datos. Por ejemplo, actualmente les dije que los restaurantes se han duplicado en los últimos 11 años, 10 años, pero actualmente en los restaurantes trabajan cerca de 350.000 personas. Entonces también hay que ver el impacto de la gastronomía como una industria, ¿no? Actualmente la gastronomía en todas sus facetas es alrededor del 10% del PBI. Y por ejemplo, alguna vez escuché que en Japón, creo que Gastón Acurio comentó, estaba alrededor del 15 al 20% significaba la gastronomía para Japón. O sea, es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la internacionalización de la cocina ya se viene dando por el lado de las franquicias. Eso también puede ser interesante. Cada vez hay más franquicias, pero dentro de ese componente hay más restaurantes que esas franquicias, porque hay que llevar la comida, ¿no? Entonces, sí hay un impacto importante que no hay que descuidar, hay que valorar. A todos que ustedes comentan, que me parece muy interesante, y el impacto propiamente que hay en la economía, en generación de trabajo, de identidad, de reconocimiento, porque estos números son los que nos ayudan y nos van a trazar a fomentar estas leyes, estas valoraciones para seguir en esa línea, ¿no? Isabel, ¿hay riesgo de que ese crecimiento, esta mirada de largo aliento pueda decaer en algún momento por algunos factores? Sí, pero primero quisiera como preguntarle, de este crecimiento, cuando habla, ¿cómo se ubica el interior? Porque desgraciadamente hay que asumirlo para cambiar, que realmente el boom de la cocina, yo te puedo jurar casi que el 50% es Lima. Y eso no nos halaga, a mí me da como rubor. Porque entonces el Perú, Lima no es el Perú, no debe serlo, de ninguna manera. Entonces lo que hay que hacer es, por eso el interés de estos trabajos, por eso lo de las picanterías. Porque cuando viene un turista, está un rato en Lima, da la vuelta, después se quiere ir al interior donde tiene que ir a reconocer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar las cocinas regionales. ¿Y qué hay que hacer ahí? No solamente abrir restaurantes, sino formar buenos alumnos. Es que en realidad yo quiero plantear algo, que esto creo que hay que asumirlo y lo estamos viendo aquí en la reunión. Pero yo creo que toda reforma siempre es solidaria, no hay ninguna cosa sola, aislada. Todo tiene que ser al conjunto. Si yo digo desarrollar las cocinas regionales, tengo que pensar, desarrollar, tengo que formar. Si va a haber gente, la que va a trabajar aquí, los de Lima que quieren cobrar 3 veces, o tiene que ser un chico de la región. El de la región, perfecto. ¿Cómo están las escuelas de cocina? Ministerio de Educación, mejoren las estructuras curriculares. ¿Quiénes quieren invertir? No, que sea el Estado el que invierta, que no ha invertido un solo en una escuela gratuita, y es el colmo que no lo haya hecho. Que haya, por ejemplo, priorización por los lugares donde estén los mejores insumos, donde haya atractivos turísticos, que significa que llega más gente, y por lo tanto tienen que comer mejor, y por lo tanto tiene que haber escuelas de cocina. Segundo, si ya hay las escuelas, si ya hay los espacios de restaurantes, mejorar sus niveles de aprendizaje, desde el chico que lava un vaso, que no servicio, todo. O sea, en realidad es una tarea conjunta, tiene que haber de todo, incluso trabajo hasta para el artista, porque si hay un local, que no copien los de Lima, que no vayan con esos brillos horrorosos, que pongan su cultura en valor, la vestimenta, la ropa, la cerámica, como lo dice, la música, eso es hacer cultura. Ustedes se van a México, y en México hay la famosa chingana, que no tiene la connotación de aquí, y que una maravilla, acá es chingana, ¿qué cómo? Pero en México las chinganas son las chinganas, pues.
son pero buenísimas. Otra Entonces hay que cambiarle la mentalidad a la gente, tiene que haber reforma solidaria, que además no solamente comer rico, comer sano, incentivar luego la producción de la gente que esté en el campo. ¿Cuánto la gente Esa tiene que relación malbaratear? cocinero-campesino, en realidad, ¿no? puedo cansar si hablo, pero en realidad no hay nada aislado, todo tiene que ver con todo en una región. Dice Isabel, es cierto, por eso justo el trabajo de APEA que nos encargó es para medir en qué estamos y dónde se vienen los retos. Claro. No, claro, está bien, hay un crecimiento, es importante, pero se vienen más retos para ser sostenible al lado por el lado de las provincias y por el lado de incorporar a todos los actores, porque la gastronomía tiene muchos actores, ¿no? Entonces yo creo que estos son primeros pasos que nos van a dar oportunidades en qué trabajar, incorporar a todos los actores, al gobierno, a la empresa privada, a la familia. Y mira, ¿no? y esos chiquitos y vamos midiendo y vamos viendo la evolución. Perfecto, Exacto. te digo para que sepa brevísimo. Mira, yo también estoy concluyendo un trabajo, veo que se me ha juntado todo. Muchos Tengo trabajos. que avanzar entre el tema de la empresa y lo otro, pero en fin, estoy acabando hoy tu libro, que lo tengo pendiente como 4 años porque, mire, no sé si como parte su sino de lo que significa para nosotros, pero no sé qué significa para ustedes, pero seguramente que algo muy bueno, pero estoy acabando un libro sobre Tacna. Y Tacna está bien deteriorada como producto de la minería, porque no había una cosa mucho más responsable y hay productos extraordinarios. Y sin embargo, así todo, llega mucha gente de la zona de Arica y Tarapacá, De llega Chile, a es Chile, increíble. ¿no? Entonces, pero miren, yo les digo, sin embargo, con todo el amor que les tengo a los tacneños y que estoy acabando un libro que me siento orgullosísima de lo que estoy haciendo, sin embargo, no hay un desarrollo como debería ser de la propia cocina de Tacna. Por ejemplo, yo les digo, no sé si tú lo sabes, Lucho, pero el mejor zapallo del Perú, que no me digan con el loche es un zapallo saborizante, con todo el amor que le tengo a los lambayecanos, ¿ya? Claro. Pero es saborizante. Tú no te comerías una crema de loche, pues, porque te atosiga, pero sí le puedes poner su punto al seco, le puedes poner a un pastel, a un pan, perfecto. Pero el zapallo que hay en Tacna es extraordinario. ¿Cómo El se llama ese de zapallo? carga, El zapallo- el zapallo de planta, el zapallo de carga, el gallinazo. El de carga, son unos claro. zapallos que uno se pone en la boca y la clara de huevo es una lija. Sí. ¿Puede Pero- usted creer eso, señores? Es una maravilla. El Eso que- orégano eso que tiene un dice Isabel, perfume. ¿no? Entonces, Sí. eso se tiene que recuperar. Pero ¿cómo comen de una sola manera? Ahí viene, y con esto Inventiva. acabo, ¿qué tiene que haber? ¿Qué más se puede hacer con el zapallo de carga? ¿Qué más? Aparte de ponerla al horno, de ponerlo con una salsita. Porque ¿dónde está la mejor aceituna del Perú? ¿En Moquegua? Está en Tacna. En Tacna. ¿Y qué sabemos? Nada. Cuando llegan los españoles que se sienten felices de que una planta de oliva le da 8 o 10 kilos, y cuando llegan a Tacna y saben que da 120 kilos, se trauma, pues entran en shock, de ponerse verde de envidia y no creen que estamos mintiendo, cuando vemos lo que es capaz de producir la tierra de Tacna. Entonces, bendita Tacna, pero hay que cuidarla, hay que amarla, hay que integrarla al desarrollo. Amigos, tenemos ya poco tiempo, entonces nos gustaría ir un poco cerrando y haciendo ya las preguntas un poco finales. José. Justamente, lo que acabo de hablar, por ejemplo, ¿qué normas nos faltarían? Ya que estamos hablando de las franquicias, por ejemplo, pero también los críticos hablan que los servicios que dan los restaurantes peruanos en el exterior, ¿no?, nos vienen a veces con trampa, ¿no? Por ejemplo, en vez de usar la papa amarilla, usan otro tipo de insumos, ¿no? Otro tema es que los mozos, en general en las franquicias en el Perú, no están bien enterados, ¿no? Viene el extranjero o el mismo peruano, pregunta ¿qué tiene? No saben No nada. maneja información, mienten, digamos, ¿no? Sí. Disculpen, otro tema es que las porciones, si bien nos gustan a los peruanos cosas grandes, Taipá. bien taipá, Apoteósicas. en las franquicias en cambio tienen que medir eso, porque el extranjero no está acostumbrado. El acompañar, por ejemplo, con los postres, que no están desarrollados en todos los restaurantes, ¿no?, que tenemos. Entonces son parte de los retos, pero también está el reto de qué normas nos faltan, ¿eh? ¿Qué es lo que nos podrían comentar al respecto, Podría ¿no? decir Por algo favor, esto, Lucho. José. Lo que has mencionado ahorita es tremendamente importante, tanto fuera del país como dentro del país, que es el producto en sí. El producto se pone en un camión, se cargan toneladas y uno piensa que debe ser tratado de esa manera. Para tú tener buena cocina hay que tratar bien al producto, no lo puedes tirar, no lo puedes, hay que hablarle, hay que tratarlo como un producto que te va a dar un gran beneficio, no solamente a ti, sino que vas a hacer sentir a mucha gente contenta y feliz, que esa es una de nuestras grandes funciones como restauradores, dueños o trabajadores de restaurantes. Entonces el producto fuera está muy maltratado, porque no tenemos cómo en el extranjero hacer una chichejora. Sin embargo, tú ahorita yo te digo, me llevo 3 insumos y te hago la chichejora en qué piso del Empire State quieres, o en qué casa de Ginebra, o en qué casa de... O sea, es un tema de en logística. Suecia. Es un tema de logística, es una cuestión de tener el producto
y de hacerlo bajo normas de la tecnología moderna. La tecnología no tenemos por qué negarnos a la tecnología, hay que utilizarla adecuadamente. Esa manera, el Estado es el que tiene que llevar el producto, como ha hecho México, que lo puede decir Isabel. México ha puesto sus productos afuera. Tú encuentras el tequila, encuentras la pasta de tacos, todo el mundo, cualquier supermercado del mundo. Sin embargo, no encuentras una chicha jora, no encuentras un zapallo locho o un zapallo tagneño menos, ¿no? Y una aceituna ni hablar. Entonces, y pisco, bueno, no toquemos ese tema porque sale fuego, ¿no? Pero es así. Entonces el producto fuera no está llevado de una manera adecuada para que el peruano desarrolle una verdadera cocina peruana. Y dentro tenemos que tratarlo bien, tenemos que cuidarlo, tenemos que sostenerlo, no maltratarlo, ni no depredarlo, ni no usarlo por gusto, cuidar la merma. Más éxito tienes cuando en tu local menos merma tienes. Ahora, esta sostenibilidad, y ya cerrando un poco, también quiero respuestas de ustedes muy cortitas. Este boom que tenemos, que experimentamos de la cocina, ¿está sostenido en el consumo interno o en esta mirada de fuera que viene interesada en probar, interesada en conocer los peruanos, en qué nos tenemos que potenciar para consolidar nuestra cocina? Creo que en las dos cosas. Primero hay que mejorar internamente lo que él señalaba, y no solamente creo que es un tema, por así decir, de empaque, de transporte, sino también de transformación del insumo. Pongámonos a pensar, ¿por qué no se hace masivo el consumo y la venta al tiempo de la chicha de jora? ¿Por qué? Porque a veces hasta por cosas elementales, cuando eso podría estar en manos de los institutos de investigación de las universidades nacionales, que podrían mejorar. Y hasta les digo una cosa, la chicha es una cosa que yo quiero plantear y lo voy a hacer por primera vez en público. ¿Y por qué no se da, por ejemplo, en los programas estos de Caliwarma, por qué no se da chicha de jora a los niños, sacándole el alcohol? Por eso el reto de quién es, Ministerio de Salud, que lo vean las universidades nacionales, de San Marcos, las universidades importantes nacionales, que tienen un rol importante, y un niño se toma cada mañana, en lugar de una chicha, de una leche en polvo, se toma un vaso de chicha que no tiene alcohol. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se mejora la chicha? Perdónenme, señores, porque se prefiere el consumo, en el caso de las picanterías, de la cerveza. Claro. Es así, la chicha ha tenido que luchar desde el siglo XX con la cerveza. Y yo tengo una frase, y quiero que se me la cine, porque a veces digo cosas y muchas veces no se menciona el autor, pero yo creo que la bebida de resistencia a lo largo del siglo XX es la chicha. Es la bebida transversal de resistencia frente a la presencia, lastimosamente, de la cerveza. Entonces, la chicha se resiste y sigue y permanece. Lo que hay que hacer es mantenerla en buen estado, que nos armonice a los peruanos y que haya la posibilidad que no sea la chicha que no me cae mal al estómago, se me suelta el estómago, no me cae mal, no. De eso te quería hablar, Isabel. Se decía que, por ejemplo, que lo que más se vende en los restaurantes peruanos, ¿no?, que es la cerveza, básicamente, más bien no te ayuda a disfrutar la comida, ¿no? Y más bien, bueno, dice que por eso los franceses tienen este placer, el vino ayuda a la digestión. La chicha podría ser nuestra alternativa nacional, lógica, para una mejor digestión. Esas son las cosas que voy a plantear en el desarrollo hay que de la picantería. Yo creo que esto se podría resumir, por ejemplo, un reto importante es seguir, o sea, algo que nos ha llevado esto es la valoración. Eso que ustedes comentan es promover este tipo, difundir este conocimiento, porque eso es totalmente desconocido. O sea, la verdad que en realidad es que son desconocidos. Entonces, parte del boom ha sido el conocimiento. Hay que seguir en la difusión, en la ¿Cuántas promoción. veces tomó chicha, la verdad y la verdad? ¿Cuántas veces tomó? tomado? Te crece la nariz. No, sí tomo chicha. Yo soy de provincia, de Chimbote. Yo tomo chicha. Mi abuela es de Chiclayo, del norte de Chiclayo, así que chicha jora y clarito. Clarito. Ahora que mencionas y cojudito, ¿no? Cuando tú vas a Piura y pasas por Catacaos, por esas zonas y maravilloso. No dejo de pasar por Catacaos. Hay una banderita blanca, quiere decir que hay clarito y cevichito fresco. Pero para cerrar la idea, el tema es el clarito es el que no tiene alcohol. Darle valoración a toda la cadena, darle esa valoración, ese conocimiento. ¿Nos faltan normas o estamos yo creo atiborrados? que un reto es la valoración. Yo creo que, por ejemplo, hay temas de salubridad que hay que ir trabajando, ¿no? Porque, hay normas. Con normas, lo que hablaba, normas inocuidad de los tratamientos de los alimentos, productos, del tratamiento, de llevar. O también es el tema de la informalidad, ¿no? El tema de la informalidad, si bien es un tema que acarrea a todas las microempresas del Perú, pero es también progresivamente. Y algo importante que comentaba Isabel, el tema de la promoción a nivel de provincias. O sea, ahorita estamos viendo una parte de este boom, pero es tanta la riqueza a nivel de provincias, que en la medida que hayan estos trabajos, que haya la inversión privada,
en la medida que los actores públicos y privados se unan, que programas como usted difundan esto, esto es un tema en cadena, ¿no? Es un efecto mariposa que todos los actores van a empujar, ¿no? Y probablemente de acá a unos años la gastronomía es el primer motivo de orgullo. ¿Por qué no? Pero hay que seguir en esta línea. Esto lo que nos da son indicios de que sí se puede, que hay que trabajar de manera planificada, estructurada y articulada, que es algo que viene siendo la gastronomía. Articulada, que es importante. Y un tema ahí justamente hablaste de estos actores que tenemos, ya que estamos en una palabra clave que es la biodiversidad, ¿no es cierto? Uno va, por ejemplo, he estado hace poco en Tumbes y uno entiende por el Ministerio de la Producción enteras que hay veda, pero a la vez te están ofreciendo. Te están ofreciendo. Entonces tú dices, ¿qué pasa acá? ¿No? Hay un tema ético, informal y todo. En grandes restaurantes también hay que hablar de todo esto, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Que es lo que nos falta con el respeto a la biodiversidad, que es el lema del Mistura el próximo año, creo que van a estar unidos, ¿no? Bueno, José, ya estamos llegando al final, lamentablemente, en esta conversación tan agradable, porque esta conversación da como para muchas horas. Y la hora entonces, también. Y la hora. Entonces, la próxima va a ser con chicha. Entonces queremos la chicha al vaso. Queremos hacer un pequeño resumen, un poco de estas ideas fuerza que creo que deben calar dentro de todos nuestros televidentes y todos los que vean la repetición del programa. Y es un poco lo que decía Isabel y Lucho, era la importancia de esta cocina que viene con un pasado tan rico, pero también mestiza, que no debe perderse eso de vista, ¿no? Como comentaba Joan, la importancia de este boom se representa un poco en esta mayor promoción, ¿no? En esta identificación del peruano con lo suyo, con esa ya no vergüenza de mostrar lo suyo, ¿verdad? Promoción y promoción sería, ¿no? Exactamente, ajá. Y luego también hablamos de esta cocina que tiene una serie de retos, ¿no? El reconocimiento de las picanterías, el reconocimiento de esta cocina regional, que ahora la tenemos un poco como novedad en los misturas, pero que todavía hace falta ir a los orígenes, ¿verdad? Y luego también esta idea muy, muy importante, el tema de esta reforma solidaria, ¿no? Todos estos retos que se plantean, pero que también son necesarios tomarlos desde muchos actores y siempre con una idea de ir sumando. ¿Algo más, José, que podrías agregar? Sí, me gusta la idea que estamos... es la idea de Perú que tenemos, hay que estar mirándola esa, sobre todo, ¿no? El hecho de redescubrirnos como un país diverso, más del 60% de los que vivimos en Lima somos hijos o nietos de personas del Ande o de otros lugares del país, ¿no? Respetar eso, interesante la propuesta de la chicha jora, puede ir sin alcohol al Caliwarma como una propuesta, las franquicias y las normas en general, hay que evitar el tema de la informalidad, ¿no? Y el respeto a la biodiversidad. Queremos agradecer nuevamente a nuestros invitados, disculpen, creo que da para más esto, pero ya es hora de irse a cocinar para mañana. A cocinar y comer. Y les recordamos que mañana, con el respeto de ustedes, nosotros todos los que nos ven a través del Perú y en el extranjero pueden ver la repetición a partir de mañana por el YouTube, por el canal de TV Andina y también el especial que va a salir en el Diario Oficial del Peruano. Muchas gracias y será hasta la próxima semana en otro conversatorio, todo esto para lograr el desarrollo de nuestro Perú. Gracias, buen día. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muy gentil por su tiempo.